Bueno, bienvenidos a la segunda parte de nuestro balance térmico. Vamos a seguir obteniendo datos y lo vamos a introducir en nuestro programa. Pero primero vamos a refrescar un poquito la memoria. Cuando hablábamos de balance térmico, era calcular la capacidad de una cámara frigorífica comercial, aunque en este dato nos da hasta cámaras industriales. En sí nosotros, como dijimos, estamos centrados en lo que es comercial, pero ustedes de acá pueden obtener varios conocimientos que van más allá de lo comercial. Bueno, dijimos que vamos a tomar, ya que estuvimos viendo todos los datos que necesitamos y los estuvimos charlando un poco, lo que era el cálculo para conservación de cámaras, lo que es pérdida a través de las paredes, o sea que si una pared no está bien aislada, si no están bien selladas las esquinas, todo eso es una pérdida. Aire exterior, renovación. En los aires dijimos que la aire exterior, renovación por aire. Hay que ver la capacidad volumétrica que tenemos. Y ahí tenemos el número que nos va a pedir nuestro programa. Es la cantidad de renovaciones que tenemos al día. Acuérdense que ustedes tienen este PDF y tienen el programa también. Bueno, vamos a ir viendo todo, hacemos un repaso. Acuérdense que para las cámaras de conservaciones, o lo que nos indica primero es tanto para cámaras de conservación de media temperatura como la de congelados y las túneles de frío. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ir directamente al programa. Es este que está acá, balances térmicos. Yo ya lo abrí, pero podemos de igual manera ir a este lugar. Bueno, así como yo se los paso, es como directamente tienen que utilizarlo. Traten de no cambiar nada de lo que dice acá en letras, solo los números que le voy indicando yo, así no se altera. Y si se les llega a alterar, ustedes igual hagan el cálculo, les voy a enseñar a hacer el cálculo y al final le va a dar la capacidad frigorífica. Bueno, cuando lo van a cerrar, si ustedes hacen algún cambio, ejemplo, sin querer estaban probando, pusieron un número cualquiera acá, le va a cambiar cualquier cosa y cuando le aparece guardar le ponen a no guardar. Entonces directamente cuando lo abrimos estaba totalmente como se los pasé yo. Hacen el cálculo, anotan los datos y los cierran sin guardar nada. Bueno, vamos a arrancar primero y principal por lo que es el cálculo en medidas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, primero vamos a describir un poco. Balance térmico para cámara frigorífica, cliente, producto, eso no hace falta. Esto es para cotizar, más que nada lo usan en fábricas de fabricación de cámaras. Cliente, fecha, producto, eso no hace falta. Bueno, temperatura exterior. ¿Qué me está hablando o pidiéndome con temperatura exterior? Me está preguntando cuál es la temperatura exterior a lo que va a ser mi cámara. ¿Cuál es la temperatura que se maneja? Por ende, si estamos en invierno no le vamos a poner 12 grados, porque 12 grados hace ahora en invierno. Le vamos a poner las temperaturas que llegan en verano. Ejemplo, 35 grados. Dependiendo el lugar y la zona que ustedes estén, no se le pone lo que es la sensación térmica, se le pone las temperaturas. Y más que nada, si el equipo va a estar en la intemperie, bueno, podemos poner la temperatura de la intemperie. Pero si el equipo está dentro de un local o bajo techo o bajo de estructura, donde no le da el sol directo, pongamos la temperatura que hay en ese lugar que no le da el sol directamente. Bueno, ejemplo, 35 grados. ¿Cuál es la temperatura que yo quiero dentro de mi cámara, pero la temperatura final? O sea, ejemplo, yo quiero una cámara entre 2 y 4 grados. Bueno, mi temperatura final es 2, o 3, o 4. Como dijimos, entre 2 y 4 grados. Mi temperatura final va a ser 2 grados. Dependiendo estos datos, se lo piden al cliente o vamos a ver al final
o lo estuvimos viendo igual en el video anterior, las temperaturas de la mercadería, primero y principal, se la pedimos al cliente. ¿A qué temperatura necesita tener la cámara? Si el cliente no sabe porque es nuevo en el rubro, porque me dice, no, yo eso no entiendo, bueno, nosotros vamos a tener una lista de mercadería, alimento, bebidas, a la temperatura que se manejan, tanto en media temperatura como en baja temperatura. Entonces, ejemplo, vamos a poner una cámara de 0 grados, o sea, temperatura interior de 0 grados. Vamos a tener en cuenta que la misma cámara puede llegar a ser la misma para mantener a 0 grados, 2 o 3 o 4 grados, o cualquier temperatura un poquito más alta que 0 grados. Si yo ya quiero mucho menos de 0 grados, de ejemplo, quiero la misma cantidad de mercadería, pero a 10 grados, bajo ceros, o sea 10 grados menos, ya el equipo cambiaría. Pero si tiene un aproximado de un 10 o vamos a decir un 5% más, un 5% menos, es la misma cámara. Bueno, no quiere decir que simplemente va o solamente va a enfriar hasta 0 grados, ¿no? Puede enfriar menos 2 grados, ¿sí? No hay problema. Bueno, las medidas sí se las tienen que pedir al cliente porque el cliente me va a llamar y me va a decir, mira, necesito una cámara. Y yo no le puedo dar unos números de cámara, no le puedo decir, bueno, vamos a ponerle de ancho tanto, con alto tanto, ni profundidad, porque no conocemos el local o el lugar donde lo quiere introducir. Entonces, si yo no conozco el lugar, lo que voy a hacer es, primero y principal, vamos a decirle cuáles son sus medidas que él necesita. Ejemplo, si él tiene un local que tiene un espacio y dice, no, mira, te doy este fondito y fíjate ahí dónde la puedes ubicar o cómo. Entonces lo que vamos a hacer es ir, ver el lugar, el espacio y de ahí calcular la cámara y preguntarle, no hay problema si lo hacemos así, 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 no hay problema, bueno. Vamos a hacer un ejemplo, acá vamos a poner, nos va a pedir lo que es el ancho y vamos a pedir el ancho del espacio que nos dio el cliente. O a veces el cliente nos va a decir el espacio que tiene, como le decía. Si no, nos fijamos nosotros. Una cámara de 3 por ancho. No vamos a hablar de camaritas tan pequeñitas, de 1,50 por 2 metros. Vamos a hacer una de 3 metros de ancho, alto 2,5 metros y profundidad de 3 metros. Vamos a agregar un poquito más. Vamos a decir profundidad de 5 metros. Vamos a poner una camarita no tan chica. 3 metros, 2,5 de alto por 5 de ancho. Bueno, eso sí es cámara comercial chiquitita para carnicería o dependiendo del lugar. Nosotros no podemos extender. Vamos a ir viendo según el espacio. Yo acá puse nomás para que darle el ejemplo a ustedes. De 3 de ancho por 2,5 de alto por 5. Mayormente las camaritas de carnicería tienen altura normal o moderada que no supera los 2,5 metros. 2,20, 2,30. Ya para otras cámaras un poco más grandes que necesitan poner más mercadería y que no roce el suelo, directamente tiene que ser un poquito más. Eso dependiendo de lo que la necesidad que tenga el cliente. Bueno, yo apenas introduzco el ancho, el alto, acá dijimos le ponemos 3, directamente apretamos el 3, si queremos borramos y ponemos queremos 8 metros, 8 metros, bueno, en fin, 3 metros de ancho, por alto 2,5, si nosotros queremos en sí un número sólido, podemos poner 2 metros, o podemos poner como recién 2,5 metros, o apretamos el punto, 2,3 y es 2,30 metros. Bueno, y acá 5 metros le pusimos. Y acá me va a dar el área en metros cuadrados. Se me da 51,8 metros cuadrados y me da un volumen de 34,5 metros cúbicos. Quiere decir que la cámara tiene 51,8 metros cuadrados y 34,5 metros cúbicos. Acuérdense de la medida o si no volvemos a ver, no hay problema.
en metros cúbicos. Bueno, entonces ya teniendo lo que es la temperatura exterior, teniendo la temperatura que yo quiero lograr, que es esta, teniendo el ancho, el alto y la profundidad, me da todo el cálculo. Bueno, ahora pasamos a lo que es, siempre seguimos en esta columna. Acuérdense, como yo lo voy haciendo, lo van a ir haciendo ustedes, no en la columna al lado ni la otra, sino en esta, donde viene el cálculo. Bueno, me va a decir piso coeficiente K. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando lo del coeficiente K? Bueno, el piso. Hay cámaras que se van a encontrar que no tienen piso. Las cámaras de media temperatura, algunas tienen pisos, otras no. Entonces nosotros, para más higiene, le podemos poner lo que es los pisos. Bueno, dice piso, vamos a buscar, no sabemos el coeficiente. Acuérdense que el piso arranca siempre a partir de 10 centímetros. No puede ser menor espesor, siempre son de 10 centímetros en adelante. Si no lo sabemos, el coeficiente, que era el código, vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a balance térmico y vamos a buscar la tablita. A ver, la tablita chiquita, acá está. Y vamos a buscar ahí. A ver, tenemos, dependiendo del material que quiera el cliente, o sea, nosotros no vamos a ser vendedores de cámaras, pero nosotros podemos recomendar más que nada siempre el poliuretano. El poliuretano es lo más recomendable, o sea, las cámaras que se están utilizando son de poliuretano o de poliestireno. Porque como estuvimos hablando en la clase pasada, los números los otros son muy altos de transferencia de calor. Bueno, poliestireno en 100 milímetros, que equivale a 10 centímetros. O sea, vamos a buscar acá, tenemos 100 espesor, 50 milímetros, que son 5 centímetros, 7,5 centímetros, 10 centímetros. Después tenemos 12,5 y 15 centímetros. Bueno, si vamos a un piso en poliuretano, sería 0,232 mi coeficiente K. Acá tenemos que dice coeficiente K de transmisión de los materiales aislantes más usados. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestro programa, era 0,232. Vamos a poner 0,232 y es lo que me aparece. 0,232, pasamos, ahí ya me da 63 frigorías o kilocalorías, es lo que va a atravesar ese piso, nada más. Fíjense cómo ya empieza a sumar, ya tenemos una cantidad. Después, quiero aclarar que el programa ya directamente me calcula la capacidad que va a pasar en frío solamente del piso, de esta área solo del piso, nada más que del piso. Bueno, y ahora acá nos va a calcular lo que es en las paredes. Bueno, veamos, transmisión, coeficiente K del aislante, coeficiente K de las paredes. Transmisión de calor en paredes. Yo puse 0,464, vamos a ir a ver cuál es. 0,464 y tenemos 0,464. Quiere decir que si yo uso poliuretano de 0,464 es un espesor de 5 centímetros o 50 milímetros. Y si utilizo poliestireno, que poliestireno es lo que se le llama el telgopor, pero es poliestireno, equivale a 7,5 centímetros de pared, o sea, vamos a tener uno 5 y el otro 7. Quiere decir que para la misma medida, para suplantar al poliuretano, necesito lo que es 2 centímetros y medio más, o sea, el 50% más grueso del poliuretano.
Entonces estoy usando el 4,64. Acuérdense que el mínimo en pared lo que se puede usar es 5 centímetros. Pero en poliestireno ya suma más. Lo que es corcho mucho más. Fibra de vidrio bastante. Y en lana mineral también. Pero los más usados son estos dos. Bueno, el 4,64. Vamos a usarlo como si fuera poliuretano. Igual al programa lo que le importa es el coeficiente. No sabe si estamos usando 5 centímetros de poliuretano o 7,5 de poliestireno. Sabe que hay una transparencia de calor bastante. O sea que está pasando calor. La cantidad de calor que pasa es esta. 190 frigorías. O sea, 20.190 frigorías. Bueno, esto lo vamos a ir viendo después. Dependiendo de la mercadería lo vamos a ir explicando. Ahora vamos a armar solamente una cámara de media temperatura simple. Vamos a arrancar así, simple. La renovación de aire, ese cálculo lo vemos después porque solamente hay algunas cosas que tiene y otras no. Calor por iluminación. ¿Qué quiere decir calor por iluminación? Bueno, en watts, cuando tenemos una luz encendida dijimos que está emanando calor, porque la resistencia convierte la energía en calor. Entonces, vamos a hacer un cálculo. El cálculo dijimos que era la cantidad de watts que tienen nuestras luces. Si tenemos lamparitas, calculamos, dependiendo de la cantidad de watts que tienen, lo sumamos si son varias lamparitas y tenemos un cálculo. Vamos a decir que sumé 30 watts. Solo ponemos un 30. En este caso va en el mismo renglón porque acá me lo está pidiendo. Me está pidiendo watts 30. Y acá también está pidiendo el tiempo. Quiere decir que acá me está exigiendo el tiempo de que está la luz encendida. Dependiendo si es una cámara chiquita, quizás ni siquiera tiene luces o la prenden máximo 1 hora al día, pero yo lo introduzco igual. Vamos a introducirlo ahora como si fueran 10 horas al día que están encendidas. Así vamos haciendo el cálculo. Bueno, ahí me dio 258 frigorías que le aumenta, o kilocalorías, que se le aumenta a todo el cálculo que vamos. Bueno, calor por personas. Me está diciendo que el calor por personas que entran. Pero primero necesitamos también el número de personas y el tiempo. ¿Cómo sabíamos qué número introducirle? Dependiendo del frío que yo le estoy pidiendo a la cámara, es lo que vamos a poner acá. Vamos a ir a nuestro PDF y vamos a buscarlo. Calor por personas. En renovación de aire lo vemos. Calor liberado por iluminación, ese ya lo vimos. Acá tenemos potencia liberada por personas. Temperatura de la cámara. Dijimos que nuestra cámara no enfría ni 10 ni 5, sino que trabaja a 0. No a una menos 5, ni menos 10, ni menos 15. Trabaja a 0. Entonces el calor que le está dando la persona a la cámara es de 270. Quiere decir que yo tengo que poner 270. 240 era para menos. 270. La cantidad de personas, si lo multiplican, acá dijimos que esto es 0 grados. Número de personas, según cuántas personas trabajan ahí. 1, 2, 3, 20, 80. Va a ir la cantidad de personas. Y el mismo programa va a hacer el cálculo. Bueno, el tiempo de trabajo. Esto es tiempo, no temperatura, sino tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajan ahí adentro? 10 minutos. Directamente no se le pondría. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 10, 24 horas. Entonces le vamos a poner ahora un trabajo, pues una cámara chica. Vamos a poner que sumada todas las veces que entra en el día, equivalen a 4 horas.
Calor de motores. Dependiendo de la cantidad de motores que tengamos dentro de la cámara, es la cantidad de calor que van a generar. Yo puedo decir que tengo dos motores que pueden ser los dos motores del forzador, pueden ser 2, 3, dependiendo del evaporador, de su tamaño y el evaporador que tengamos. Y vamos a tener también que saber la cantidad de watts que consumen. Obteniendo lo que es el amperaje, también podemos ver lo que es el consumo si no vemos su etiqueta y nos va a decir la cantidad de watts que tiene. Bueno, vamos a decir que tenemos una camarita chica, dos motores, un evaporador de dos motores que consumen, vamos a poner 10 watts cada uno, podemos decir que son 20 watts. Tiempo de funcionamiento le vamos a poner 23 horas, dependiendo igual de las horas que estén, pero los forzadores están trabajando, forzadores, sopladores, ventiladores, estamos hablando del evaporador, mayormente trabajan continuamente, no tienen mucho descanso. No es que cuando corta el motor, corta el ventilador del forzador, del condensador o el ventilador del evaporador juntos. No. El del evaporador es por un lado, el del condensador es por el otro. Bueno, esto lo vemos después, que esto ya es de congelamiento. Vamos a ver, mantenimiento de mercadería. Calor de motores, vamos a ver todo lo que tenemos. Acuérdense, 35, 0 grados. El piso, coeficiente K en paredes, calor por iluminación, calor por personas, calor de motores, entrada de mercadería. Antes del congelamiento, mantenimiento de mercadería. Bueno, cuando hablamos de entrada de mercadería antes del congelamiento, o sea, nosotros vamos a introducir las temperaturas ahora. Entrada de mercaderías antes del congelamiento. Acá este dato sí o sí nos tiene que dar el cliente. El cliente es el único que sabe cuánta mercadería va a comprar o cuánta mercadería quiere mantener. Es un dato muy importante. No lo sabemos nosotros, porque nosotros no vamos a saber la cantidad de mercadería que él quiere trabajar al día. Entonces, o la capacidad que él la quiere llenar. Nosotros no nos dedicamos ni al todo lo que es frigorífico, o sea, nosotros no sabemos trabajar con carne vacuna, con carne de cerdo, no sabemos el tamaño ni el peso, ni tampoco cuánto tamaño en litros de o mercadería, verdura, lo que sea que querramos introducir, no lo sabemos. Lo único que lo sabe es el cliente, que es el que quiere trabajar. Entonces, él no tiene que decir, mirá, yo voy a trabajar con 1000 kilos. Entonces, nosotros vamos a introducir ahí 1000 kilos de mercadería. Es lo que va a tener la capacidad o el trabajo que va a tener mi cámara. Tengan en cuenta que si el cliente me dice 1000 kilos, el día que se entere que están aumentando y que esta semana tiene un precio y la semana que viene aumenta, van a saber que el cliente va a querer, ya no va a poner 1000 kilos en esa cámara. Va a tratar de meterle 2000, porque antes que aumente. Y sabemos que algún día la va a le va a pedir sobreesfuerzo, o sea que se esfuerce más la cámara. Por eso es que siempre al final lo que hacemos es ponerle un 10-15% más de lo que puede o lo que necesita esta cámara. Porque el cliente siempre le puede poner mercadería de más. Bueno, necesitamos saber la cantidad de mercadería y el programa se va a dar cuenta qué mercadería es solamente poniendo el calor específico. Que ahora vamos a ir a ver dónde está. Bueno, también lo que tenemos que saber es la temperatura de entrada de mercadería, aunque nos van a decir que la entrada de mercadería son a 7 grados, pero en realidad, imagínense que la traen en camiones, que a veces se los suele ver, por lo menos acá en Argentina, pasar a los camiones con las medias res, vacunas y van con las puertas abiertas. Días de verano, ¿cómo puede ser? No van a llegar nunca a 7 grados, pueden llegar mucho más de 10 grados, porque van con las puertas abiertas, entre que la sacan, la van bajando, la cruzan por el sol, por la temperatura, hasta que la llevan a guardar hasta dentro de la cámara, levantó temperatura.
mi mercadería. Entonces directamente le vamos a calcular entre 12 o entre 12 y 15 grados. Vamos a poner 15 grados. Suponiendo que el camión estaba a 7 y entre que la sacaron subió la temperatura, le vamos a poner 15 grados. Un poquito más del doble. Bueno, y la temperatura final es la que nosotros queremos en la cámara. Así que va 0 grados. Ahora, dependiendo de la cámara que sea, de la mercadería que sea, el programa nos va a dar, aunque se van viendo ya, que ya nos está dando la cantidad de kilocalorías o frigorías que va a consumir. 0,7 es carne vacuna, pero nosotros vamos a ir a ver en nuestro PDF, a ver dónde están las mercaderías. Vamos a ir buscando de a poco. Acá está toda la explicación que vimos la clase pasada. Bueno, acá está la mercadería. En este caso vemos, acá dice calores específicos, temperaturas de conservación y congelación de diferentes productos. Me está recomendando en equipos de conservación, o sea, arriba de 0 grados, nos está diciendo a qué temperatura lo vamos a mantener. Todo lo que es ternera, temperatura de mantenimiento es entre 2 a 4 grados. Pero el cliente mayormente lo quiere de 0 grados, lo más cerca posible. Pero acá nos recomiendan de 2 a 4 grados. Bueno, lo vamos a mantener en 2. Y acá nos dice lo que es el calor específico sobre 0. Porque acuérdense que esta cámara es de conservación de media temperatura, es sobre 0. No es congelamiento, sino es mantener nomás. Conservar. Bueno, tenemos el calor específico de ternera, es 0,70. El calor específico de buey, 0,77. Cordero, carnero, cerdo, carne salada, despojo, aves y caza, manteca de cerdo, embutidos, tripas. O sea, nos da distintos y diferentes tipos de mercaderías. Si seguimos bajando, vamos a ver que tenemos frutas. Esto es todo sobre 0, como hablábamos recién, media temperatura. Temperatura recomendada de manzanas de 2 a 6 grados, limones de 10 a 15, no debe bajar los 10 grados. Para conservación, o sea, para que yo lo pueda vender al instante. Melones de 1 a 3, naranjas de 1 a 3, melocotones 1 a 3, tenemos peras, fresas, uvas, cerezas, ciruela. Tenemos su calor específico, la humedad y acá es lo que también que le quería mostrar, ya que está, nos va a dar el coeficiente por respiración. Cuando necesitemos una cámara para frutas, el mismo programa nos pide lo que es el coeficiente de respiración y acá tenemos la lista. Dependiendo para qué verdura es, me va a dar el coeficiente de respiración en kilocalorías. Los demás, fíjense, no tienen. Esto es lo que era ternera, buey, cordero. No tienen coeficiente de respiración. Bueno, vamos bajando. Lo de fruta ya lo estuvimos viendo. Acá hay verduras. Tenemos los espárragos, habas, coles, lechugas, cebollas, patatas, tomates. Bueno, coeficiente de respiración. Si nos llega a pedir cuáles son los que necesitan. Este necesita, como le dijimos, nosotros quizás no conocemos todas las verduras. El cliente sabe lo que quiere poner. Nos dice con qué mercadería quiere trabajar, la cantidad de kilos. Y nosotros tenemos los datos para introducir en nuestro programa. Bueno, ahí tenemos todo lo que necesita coeficiente de respiración. Calores específicos, bueno, esto ya es para congelado, lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Ahora lo que vamos a usar nomás es el de carne vacuna, el de ternera, 0,70. Aunque nosotros hicimos el cálculo para que trabaje a 0 grados. 0,70 es el número que necesitamos. Vamos otra vez. 0,7 es lo mismo que 0,70. Bueno, entonces 0,70
Y ahí ya me da 10,500 kilocalorías, 10 kilos para llegar a 0 grados, en 1000 kilos. Calor específico 0,7, temperatura de entrada 15, temperatura final 0. Esa sola mercadería consume 10 o libera 10.500 frigorías o kilocalorías. Bueno, el mantenimiento de mercadería. Este dato es un dato secundario, pero es un dato que podemos decirle al cliente si queremos, podemos aportarlo. Fíjense que no es mucho lo que libera. Preguntarle al cliente, ¿le sobra mercadería? ¿Usted tiene planeado tener, cuando llega a tanta mercadería, de ejemplo, tiene 1000 kilos en una cámara, cuando gasta 500 y tiene 500, vuelve a reponer o espera gastarse los 1000 y traer 1000 nuevos? El cliente va a decir, no, yo a los 300 kilos, de 1000 kilos a los 300 ya repongo de nuevo para no quedarme sin nada. Entonces, directamente ponemos mantenimiento de mercadería, que siempre va a haber en la cámara, es 300 de seguro. O sea, los 1000 y mantener estos 300. De 1000 entran y se van, vuelven y se van, pero 300 va a haber seguro. ¿De qué? Calor específico, 0,7, es de carne vacuna. Bueno, y suma 420, lo mismo. Yo acá le pongo la cantidad de kilos que el cliente dice, cuando llega a ese tope, pido más. Pero esa es la mercadería que tiene que mantener. O sea, a esta mercadería solo la tiene que mantener. Siempre a 300, de 1000 kilos, no es que salen 1000 kilos, entran 1000 kilos, salen 1000 kilos, entran 1000. La primera vez entran 1000, después ya cuando tiene 300 kilos, lo único que repone son 700 kilos. 700. O sea que no tiene que enfriar 1000 kilos todo el momento, sino que tiene que enfriar 700. Porque 300 ya los está manteniendo. Bueno, acá me dice de qué, y ahí me aumenta. Calor por respiración, dijimos eso que ahora lo vamos a ver. Calor latente de congelación, bueno, eso ya es congelación, después lo vemos. Y ahí está, simple, me está diciendo los datos. Esto es una cámara de conservación de media temperatura. Acuérdense que cuando estuvimos viendo, nos fue separando. Vamos a achicarlo. Nos fue separando todo. Nosotros arrancamos viendo, leyendo, y nos fue dando el cálculo para todas las mercaderías. Y cuando llega, esto era media temperatura. Ahora nosotros estamos haciendo para vacuno nomás, no para verduras. Este es calor por pérdida de género, cuando entra y sale, lo que estuvimos hablando recién, que siempre mantiene 300 en ejemplo, y los otros 700 kilos son los que entran y salen. Bueno, calor por el embalaje. Bueno, nosotros cuando llegamos, obtenemos, dice obtención de la carga total. Esto es todo para una cámara de media temperatura. Sumamos todos. Acuérdense que íbamos hasta acá, sumábamos todos. Bueno, una vez que suma todo, esa es la cantidad de frigorías o kilocalorías que necesita extraer mi cámara frigorífica. Sumamos pérdida por pared, más pérdidas por aire exterior. Todo eso lo sumó el programa. Con esto obtendremos las frigorías totales que deben obtenerse en 24 horas. Bueno, ahora esto ya lo hemos explicado. Fíjense que el cálculo de cámara de congelado es aparte. Lo único que nos dice es, en estas clases de instalaciones el equipo entra ya congelado. No es necesario prever pérdidas de carga por congelación. O sea que la cámara de conservación de congelados no congela, sino que mantiene congelados nomás. Baja la mercadería congelada y él la mantiene congelada. No congela. Solo las mantiene. Únicamente en cuenta, bueno, dijimos, no es necesario prever pérdida de carga por congelación, bastando únicamente tener en cuenta las pérdidas que corresponden a toda posible recuperación de género por no entrar a la temperatura existente. O sea que si la mercadería tendría que haber entrado a menos 18 grados, pero entró a menos 5 grados, tiene que recuperar esa temperatura, así que tenemos que tener en cuenta. No calcularla de que siempre la mercadería va a entrar
a la temperatura que la necesita el cliente, sino que hay veces que puede entrar menos y la cámara tiene que recuperarla. Entonces tiene que tener la capacidad para recuperar. Bueno, y si los cálculos realizados son los mismos que en la cámara de conservación, acuérdense que los cálculos son los mismos, que era pérdida a través de las paredes, aire exterior, calor liberado por iluminación, calor liberado por las personas, calor liberado por motor o motores y calor del embalaje. Dependiendo de lo que hacemos, es lo que tenemos. Si entra mercadería embalada, se le suma el embalaje. Si no entra mercadería embalada, no. Las media red no entran embaladas. Bueno, excepto la carga de género. Lo único que se le suman son detalles. Pérdida por la carga de género que entra a diario, producto que entra en la cámara. O sea, ya estamos hablando de la mercadería, cómo entra o no. Eso también lo pide el programa. Bueno, acá dice obtener la carga total, o sea, ve que ya no agrega mucho. No especifica lo que teníamos antes. No especifica lo que teníamos antes, a lo mismo que recién. En la cámara de conservación o la cámara de congelado siempre sumamos lo que aprendimos a lo primero. Y solamente tenemos que descubrir después, aunque sean túneles, nos dice lo mismo. Los pasos para calcular la cámara son los mismos, a excepción de la carga de género. Los pasos comunes son los siguientes. Pérdida a través de las paredes, aire exterior, calor liberado por iluminación, calor liberado por personas, calor liberado por motores, calor del embalaje. ¿Ven? Estos cálculos se han realizado para 24 horas, que tiene un día, pero en la cámara de congelados tendremos que variar la duración adecuándola a las necesidades que tengamos, como puede ser que queramos congelar el producto en 4 horas. Bueno, en todo ya lo que es túneles, el cliente me dice en las horas que quiere la mercadería. Porque el túnel sí es una cámara para congelar, pero ya es un túnel, ya es viento fuerte y frío, digamos frío, para que se entienda mejor. Es un viento fuerte a bajas temperaturas que me va a congelar cualquier mercadería que yo ingrese. Vamos a tener cuidado que dice que el cálculo se lo hace para 24 horas, o sea, el total de que nos da a nosotros 24 horas. Pero tendremos que variar la duración adecuándola según cuánto quiera el cliente. El cliente nos va a decir que lo quiere en 4 horas. Bueno, le ponemos el programa, después le voy a enseñar bien que es en 4 horas. Si el cliente quiere que en 1 hora se enfríe esa cantidad de calor, o sea, esa mercadería que entró a una temperatura y que se enfríe en 1 hora, bueno, en 1 hora tendrá que ser, la calculamos en 1 hora. Pero bien que todo es lo mismo, lo único que cambia siempre es lo último. La mercadería. Siempre hay que tener en cuenta la mercadería. Bueno, una vez que obtuvimos, vamos a ir al final. Me está diciendo que todo lo que yo pedí recién equivale a 2.236 frigorías, que es lo que necesitamos real. Vamos a ver, sumó todos. Empezó sumando desde el piso. Dejaba pasar 63 frigorías. Las paredes dejaban pasar 20.190. El calor por iluminación era 258. 928,2 era la cantidad por las personas. Trabajando 4 horas una sola persona de 270 temperatura que larga, sumaba 928,8 kilocalorías. 158 sumaba la cantidad de motores funcionando. Bueno, después teníamos la mercadería, la cantidad sumaba 10.500. Y mantener la mercadería 420. Calor por respiración en este momento no le pusimos. Calor latente tampoco porque no era congelación. Bueno, y entrada de mercadería tampoco después de congelamiento tampoco porque esta era media temperatura. Así que primero aprendimos a usarlo simple. Nos dice que la caloría total es 32.527 si yo quiero enfriar en 1 hora. En 1 hora si yo lo quiero enfriar es esta cantidad, 32.517. Ahora, divididos como nos enseñaba el programa, no sé si se acuerdan, el PDF, no sé si se acuerdan, que eran 16 horas, lo que era conservación.
que vamos a decir que 16 horas trabaja mi equipo, 8 horas descansa. No trabaja 24 horas. El cálculo siempre nos da 24 horas. Pero nuestro equipo trabaja 16, las otras 8 horas descansa. Es un estimativo. Bueno, entonces quiere decir que yo por hora necesito 2236 kilocalorías sacar de esa cámara. Bueno, 2236 es lo que tiene que rendir mi unidad condensadora o mi evaporador. Entonces, cuando uno selecciona un evaporador o un condensador, tiene que rendir esa capacidad, que es la que vamos a necesitar nosotros. Bueno, vamos a ir aplicando lo que es si fuera verduras o si necesita renovación de aire. Si yo necesito lo que es renovación de aire, vamos a ir viendo ahora en el PDF. Bueno, para la cámara simple lo vamos a dejar anotado. 2236 kilocalorías para la cámara de media. Lo voy a anotar. De media lo vamos a anotar ahora porque es el ejemplo. Para la cámara no le vamos a variar ahora lo que es el ancho, el tamaño. Es una cámara de 3 por 2,3 por 5. Bueno, eso es nuestra cámara. Metros cuadrados tiene 51,8 y metros cúbicos tiene 34,5. Bueno, eso es lo que necesitamos. Una cámara que quiere temperatura interior de 0 grados y temperatura exterior dijimos que era de 35. Bueno, ya lo tengo anotado. Coeficiente. Bueno, si fuera una cámara de verdura, lo único que tenemos que cambiar es la verdura. Hacia ahora, primero la verdura. Y también nos tiene que decir el cliente la cantidad de kilos que quiere meter. Si es verdura, fruta, es la cantidad que va a intentar introducir. Si nosotros vemos que él dice verdura y frutas, las dos cosas, vamos a poner de calor específico la mercadería que tiene o que libera más calor. Ahí vamos a ir a ver. Vamos a decir lo mismo, a ver que el cliente quiere meter 1000 kilos en mercadería. Vamos a ir a buscar el coeficiente de alguna verdura. Vamos a ir hacia abajo, ustedes tienen el mismo PDF que tengo yo. Bueno, vamos a buscar acá coeficiente por respiración. La verdura vamos a buscar alguna similar que enfríe natural, normal. No vamos a buscar una que enfríe más alto porque cuando más alta es la temperatura, más chico es el equipo. O sea, es menos cantidad de calor que hay que sacar. Sacamos cantidad de calor hasta que llega hasta 10 a 13 grados. Ejemplo, el tomate, que de 10 a 13 grados vamos sacando calor hasta ahí. En cambio, a una que enfría a 2 grados. Ejemplo, la lechuga a 2 grados, de 2 a 7. Ejemplo, 4 grados. Lo que vamos a ir haciendo es sacarle temperatura hasta llegar a 2 a 7 grados. O sea, más cantidad de calor. Bueno, la lechuga acá es 4,4 el coeficiente de respiración. Así que vamos a anotar el calor específico que está acá. Calor específico de la lechuga hasta acá, que es lechuga 0,95 la lechuga. 0,95 y tiene un coeficiente de respiración, ya que esto lo vamos a anotar, de 4,44. Y esto sobre 0. Entonces, vamos a ir al programa de nuevo.
y vamos a poner coeficiente 0,95, 0,95 es el calor específico de la lechuga que va a entrar. Vamos a ponerle más temperatura, vamos a decir que lo trajeron de cualquier lado y que venía a 20 grados. Y la temperatura final va a ser 4 grados, vamos a introducir 4 grados. Acá también vamos a ponerle que trabaja a 4 grados. Temperatura interior al principio, 4 grados. La temperatura exterior solo la cambiamos si estamos en otra zona, en otro lugar, otra provincia, diferentes ya lejos. Bueno, calor por persona. Renovaciones de aire. ¿Necesita renovación de aire la lechuga, que es una verdura? Sí. Vamos a ir a buscar a nuestro PDF. Acuérdense los metros cuadrados, metros cúbicos, si nos llega a pedir. Vamos a especificar bien, están acá. Metro cuadrado 58.1, 34.5 metro cúbico. Vamos para arriba, vamos a ir a la parte que nos explicaba lo que era renovación de aire. Vamos, ahí estaba. Vamos a ir buscando acá. Aires exteriores y renovación de aire. Esto es bastante para cualquiera. O sea, también puede ser para una cámara, pero una cámara común. Por eso siempre se recomienda, aunque sea vacuna, tener cortinas para que no pierda tanto al abrir la puerta. Bueno, la aireación, la ventilación se produce por la frecuencia de aperturas de las puertas, de la entrada y la salida de género de la misma, pero a veces no es suficiente, así que debería dotar a la cámara su sistema de ventilación forzada complementarios. El número de renovaciones puede establecerse por hora o por día. Para ello podemos utilizar la siguiente fórmula. Acuérdense nomás que se le considera cámara grande a partir de los 150 metros. Bueno, potencia, caloría, volumen de cámara, acá está, esto es lo que quería llegar. Me pide el volumen de la cámara. Acá están los 150 metros cúbicos, a partir de cuando se considera una cámara grande. Pero nosotros vamos a introducir igual, aire exterior, renovación de aire. Cuando nos pida el volumen de cámara, dijimos que el volumen de nuestra cámara, o sea el metro cúbico, era de 34.5. Vamos a buscar. No hay 34.5. Hay 30 o 40. Si queremos podemos optar por el más grande, pero como está a la mitad, podemos optar también por el 30 o 40. Es casi indiferente. Así que vamos a decir 40. Volumen de la cámara 40 metros cúbicos. Igual siempre es bueno calcular un poquitito más, o sea un número más, ya que en la tabla no hay más chico. 30 o 40. Vamos a poner 40. Nuestro volumen de la cámara es 40. Si nuestra cámara es de conservación nomás, de media temperatura, es 11.5 el número. Y si la cámara es de congelación, es 15. De congelación dijimos 11.5 y 15 para congelación. Así que lo que vamos a hacer es volver y ver qué dato me pedía. Vamos a ir anotando igual. Acá me pide el calor del aire. El calor del aire, dependiendo de la cámara que tengamos, y la temperatura. Nosotros pusimos que la temperatura, vamos a poner acá, era de 35 grados. La temperatura de nuestra cámara es de 35 grados exterior. Acá dice temperatura exterior 35 más 35 quiere decir 35 sobre 0.
Y la temperatura interior está en esta columna, chiquitita abajo. Y dependiendo de la temperatura interior quiere decir la temperatura que yo quiero enfriar. Dijimos que esta mercadería yo le iba a enfriar entre 2 a 7. Tenemos 0 o 5. Nosotros lo queríamos enfriar a 4 grados, así que vamos a poner 5 acá. Porque 0 ya sería muy diferente. Bueno, 5 está más cerca de 4 que 0. Vamos, acá tenemos el 5. Tenemos que hacer coincidir esta línea con los 35 grados de temperatura exterior. Bueno, acá está, 35 grados, la humedad, 50% o 60%, dependiendo de la mercadería. Nos va a decir, acuérdense, las columnas nos decían la humedad que tiene la mercadería. 50%, 60%, si está más cerca del 60% o si está más cerca del 50%. Bueno, 5 grados, tercer renglón. Vamos a poner o 722 o 828 o 820. Como no es mucha diferencia, le vamos a poner 820, que es un poco más, vamos a contar más humedad para días húmedos. Entonces, el calor del aire dijimos que es 8.20. Para esta mercadería es 8.20. 35 grados exterior, 5 grados. Y vamos a ir a ver qué dato me pedía. A ver. Renovación del aire. Y calor del aire. ¿El calor del aire cuál era? A ver. 8.20. Bueno, y las renovaciones eran la cantidad de renovaciones que teníamos, dependiendo si la cámara era de conservación o si era de congelados. Bueno, la cantidad dijimos que era 11,5 para conservación y congelado era 15. Acá tenemos el número de renovaciones y tenemos el volumen. Acuérdense siempre de tener en cuenta el volumen. 11,5 y 15. Vamos a poner 11,5 porque es solamente para mantener. 11,5. Ahí ya tenemos. 136 va agregando. Otra cosa que no hayamos rellenado, y estamos hablando de verdura, calor por respiración. Dijimos la lechuga, su calor por respiración o coeficiente por respiración. Bueno, el coeficiente de la lechuga, dijimos que era 0,95, así que acá es la mercadería que debemos mantener. Esta es la mercadería total, o la capacidad total de la cámara, y esta es lo que va a mantener. Así que acá tenemos que poner otra vez 0,95. Acuérdense, esta es la capacidad total de la cámara y esto es lo que mantiene. El cliente nunca va a dejar la cámara vacía. Siempre va a reponer a cierto número de kilos cuando le quede. De 1000 le queda 300, va a decir, bueno, voy a empezar a reponer antes de quedarme en 0. O sea que lo que siempre va a tratar de enfriar son los 700 que quedan aparte. Este siempre lo va a mantener a temperatura. Por eso es mantenimiento de mercadería. Bueno, calor por respiración. Calor por respiración dijimos que era, vamos a ir a buscarlo, 4,44 igual para esta mercadería. Vamos a ir abajo de todo, un paso rápido. Vamos a ir a buscar la mercadería. Manzana, esto es fruta, limones. Lechuga, acá está, de 2 a 7 grados. Calor específico, 0,95. La humedad entre 85 y 90. Así que eran 60 que lo teníamos que hacer hoy. Era el más cercano. Bueno, y su coeficiente por respiración, el coeficiente por respiración en kilocalorías de mi lechuga es 4,44. 4,44 es este numerito que está ahí.
Entonces, ese es el que le vamos a poner calor por respiración 4,44 por kilogramo de mercadería. Los kilogramos están arriba. A ver, los kilos de mercadería. Dijimos que son 1000 kilos. Vamos a poner la B acá, 1000 kilos. Acuérdense que lo que mantiene nomás, o lo que enfría son 700, los otros lo están manteniendo. Bueno, kilogramos de mercadería. Calor por respiración es 4,44 en 1000 kilos. Me suma 4440. Bueno, esto dijimos que es media temperatura, así que si fuera verdura, eso es lo único que debemos llenar, así como lo hicimos recién. Todavía no estamos hablando de congelamiento, ya tenemos el programa bastante utilizado. Bueno, así es como se suma y así es como se realiza. Vamos a ver que ahora nos subió total de un 39.622 kilocalorías en 24 horas. Y por hora vamos a enfriar, nosotros lo dividimos. Acá tenemos las horas, es justo en esta parte. Es la cantidad de horas que vamos a enfriar. O sea que trabajando 16 horas por día va a enfriar 27.000 o 2.724 frigorías o kilocalorías. Eso sería el resultado total. Vamos a anotar para este equipo que teníamos de lechugas o verdura. Vamos a poner lechugas. Necesitamos 2.724 kilocalorías. Y era una cámara, bueno, la medida seguía siendo la misma, que enfriaba a 4 grados. Todo lo demás es lo mismo. Bueno, necesitamos una unidad condensadora, una unidad evaporadora que pueda sacar esta cantidad de, vamos a decir así, de kilocalorías o frigorías en la exigencia del horario que nos pide. Y acuérdense, todo es relacionado con las temperaturas, nunca se olviden de eso. Todo va relacionado, por eso lo primero de la clase pasada di lo que era temperatura de evaporación. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es usar lo que es bajas temperaturas y vamos a calcular con carne, así que no vamos a necesitar después lo que es renovación de aire a menos que nos pida. Bueno, vamos a seguir con las mismas medidas. Vamos a cambiar en esta parte lo mismo. Volvimos arriba de todo. Vamos a cambiar. Temperatura exterior va a seguir siendo la misma porque estamos en la misma zona. Y la temperatura interior, o mi temperatura final, esa sería la temperatura que vamos a cambiar. Ejemplo, voy a poner menos 18, menos 20. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que queremos enfriar. Ahora esto va a ser mantenimiento o congelamiento. Vamos a tratar de incluirlo a los dos. Vamos a mantener a menos 16 por ahora. Menos 16. Ahí ya está, menos 16. Ahora, cuando hablamos de cámaras de congelados, o para mantener congelados, vamos a hablar de que necesitamos lo que es paredes mínimo de 10 centímetros. Entonces vamos a ir a ver el coeficiente, aunque es el mismo, del poliuretano, es exactamente el mismo, así que vamos a poner 0,232, es el mismo que tenía el piso. Quiere decir que el piso, pared y techo tienen la misma densidad o el mismo grosor para todos ahora.
mínimo siempre son esa cantidad. Bueno, ahí tenemos. Fíjense cómo cambia. Renovación del aire. Eso dependiendo de la mercadería que tengamos. Calor por iluminación. Vamos a dejar la misma. Calor por persona vamos a dejar lo mismo. Aunque vamos a ir a ver la tabla para hacerlo más profesional. Vamos a ir a buscar nuestra tabla que nos diga el calor por persona trabajando aproximadamente menos 18 grados. Acá arrancamos. Estos son los espesores, renovaciones de aire, calor del aire, la temperatura por las personas. Menos 15, menos 20. Vamos a poner menos 20 ya que vamos a poner 390 y 360 es casi lo mismo. Vamos a decir que la persona, dijimos que según el trabajo que esté haciendo libera más calor o menos calor. Vamos a ponerle 390. 390. Va a seguir siendo una sola persona y la misma cantidad de horas. Fíjense cómo cambia. Calor de motores, vamos a dejar los mismos, sabiendo que si trabajan máquinas adentro de la cámara, o sea, si fuera una cámara muy grande, y trabajan máquinas adentro, ejemplo, hay cámaras industriales que entran clan y trabajan subiendo, bajando cosas, hay muchas máquinas adentro, hay que tenerlas en cuenta, la potencia. Bueno, o el calor que libera. Entrada de mercaderías. Antes del congelamiento. O sea, la mercadería que entra. Vamos a seguir con nuestros 1000 kilos. Vamos a decir que el cliente quiere introducir mercadería y son 1000 kilos lo que va a introducir en nuestra cámara. Vamos a ver el calor específico. Vamos a trabajar con carne vacuna. Vamos a ir abajo de todos. Ya no es 07. 07 era trabajando de 2 a 4. Vamos a ir a la parte de congelado. Fresco, hielos, pescas. Ternera. Ternera recomendada entre menos 15 a menos 20. Su calor específico de carne. O sea, carne, vamos a poner ternera. El calor específico. Fíjense que hay una flechita que dice bajo cero. O sea, la flechita apunta para abajo. Quiere decir que esto es bajo cero. Y el calor específico del ternero es 0,40. Es igual a 0,40. Y su calor latente es de 51. Ella de 51. Así es el dato. Bueno, acá tenemos ternera, buey. Vamos a volver acá. Calores específicos para conservación de congelados. Dependiendo de lo que el cliente quiere trabajar. Temperatura recomendada, fresco hielo. Fresco en hielo de menos 1 a 2. Esto todavía está en sobre 0. Ahora, todo esto que está acá. Vamos a ir viendo. Temperatura recomendada. Leche. Todo esto sobre 0. Y acá empiezan algunos bajo 0. Pero mantener. Lo que es crema helada. Mantener. Hoy le he hablado de una diferencia que no es lo mismo mantener, o sea, conservar mercadería que entró congelada a mercadería que congelarla. Si esta crema helada ya viene congelada, ejemplo, hay clientes que le traen la mercadería congelada, lo que es crema helada, que se lo traen a menos 25 grados por el transporte, ya viene a menos 25 grados.
Bueno, y lo único que tiene que hacer es ponerlo en su cámara o en su heladera de conservación de congelados. No es para congelar, sino para conservar congelados. Y entonces su coeficiente, ¿sí?, viene a ser el coeficiente K, o el calor específico, es 0,78. Me lo tiene en cuenta, fíjense, sobre 0. No me lo tiene en cuenta bajo 0. ¿Por qué? Porque la crema helada ya viene congelada. O sea, no es lo mismo una cámara de conservación de congelados que trabaja de menos 5 a menos 22, que solamente entra en mercadería congelada y la mantiene hasta la venta, a una cámara que tiene que llevarlo a menos 22. Eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de un túnel, ¿sí?, de congelamiento. Para congelar, no para conservar congelados. Entonces, mucho a tener en cuenta, porque si le pasamos de más la cotización al cliente, quizás vea un número muy grande o que necesita algo por este error, puede llegar a pagar el doble una cámara. Entonces, una cosa es conservación de congelado y otra cosa es cámara de congelados. Bueno, crema helada, menos 5 a menos 22 y 0,78 su calor específico. Vamos a ver que el queso fresco tiene coeficiente por respiración. La misma tabla me dice qué mercadería tiene coeficiente por respiración, a cuál le tenemos que agregar. Bueno, eso espero que haya quedado claro lo del helado. Una cosa es mantenerlo y la otra es congelarlo. Y lo mismo para el helado de bloque, lo mismo para el helado granel. Coeficientes, ¿sí?, sobre 0. Bueno, temperatura de carnes recomendada bajo 0. Ternera, menos 15 a menos 20. Y acá ya tenemos el calor específico a bajo 0. Como se puede ver, estos son bajo 0. La ternera, menos 15 a menos 20, su calor específico es 0,40. Esto es para congelarla. Calor latente de congelamiento, 51. Y ahí tenemos todos los calor latentes para esta cantidad de mercaderías. Acá tenemos pescados, su temperatura recomendada para congelar, su calor específico y su calor latente. Frutas, temperatura recomendada bajo ceros, fíjense, menos 15 a menos 20, son esta cantidad. Su calor específico bajo 0 y su calor latente de congelación. Verduras, temperaturas recomendadas menos 15 a menos 20, esta lista que está, su calor específico, su calor latente. Tenemos la temperatura recomendada bajo 0, su calor específico y su calor latente de congelación. Esos son los datos que debemos obtener y la diferencia de una mercadería que entra congelada como el helado, que hay que conservarla, y otra de que hay que congelarla. Entonces, todos los datos normales lo introducimos para el helado, lo mismo si nos pide por kilo por litro. Y acá vamos a tener lo que es mercadería después del congelamiento. O sea, en esta parte de abajo es lo que vamos a poner después del congelamiento.